Bueno, buenos días. Mi nombre es Camilo Gutiérrez, soy residente de cuarto año aquí en el Hospital Español de Servicio de Otorrinolaringología. Vamos a hablar de tres temas: traumatismo nasal, insuficiencia ventilatoria nasal y tumores rinosinusales. Si quieren, yo les paso las diapos, no hay problema, pero quiero como que estén de pronto atentos a algunas cosas básicas que les quiero dar, como todo médico debería saber de español. Bueno, vamos a empezar con el traumatismo nasal. Se habla que de los traumatismos faciales, el 50% son nasales, y alrededor de un 25% de los traumatismos generales vienen de esta zona. Vale, gracias. Son traumatismos a valorar en una segunda instancia, ¿sí? Siempre que haya un politraumatismo, esto pasa a una segunda instancia, dado que son alteraciones que no ponen en riesgo la vida. Lo más común que se da en el traumatismo nasal es la fractura nasal y el hematoma septal. Para empezar, vamos a tomar el tema de la fractura nasal. Como vemos aquí en la imagen, les traje la foto de un paciente que presentó posterior a un traumatismo automovilístico una deformidad en su pirámide nasal, como se ve. ¿Sí? Pues para el diagnóstico, cualquier persona que mire una deformidad nasal, sobre todo en la pirámide, puede percatarse que hay una fractura. Además de esto, va acompañada con una sintomatología. Lo más común es el dolor, la hinchazón, el edema, la equimosis que se genera secundario a esta. Y bueno, tenemos también algunos exámenes que nos podemos ayudar para diagnosticarlo, como lo son los imagenológicos. Tenemos la radiografía, tenemos la tomografía. La que tiene mayor sensibilidad es la tomografía, abajo nos muestra cómo son los tipos de trazos que tienen la fractura. Hay fracturas se clasifican desde fracturas simples cuando son cuando divide la fractura en dos porciones del hueso, forminuta cuando son varios, el libro abierto cuando tiene determinada forma, el silla de montar también cuando tiene otra, que más adelante la hablaremos. Y básicamente ese es el enfoque principal para el diagnóstico. Para el tratamiento tenemos reducciones cerradas y reducciones abiertas. Todo va a depender también de tipo de fractura, de la exposición, de que haya pasado, de que se generó el trauma. Entonces, hablo de la reducción cerrada, local, lo puede hacer cualquier médico. Es un procedimiento realmente muy sencillo, y si ustedes en algún momento no tienen la facilidad de remitir o de interconsultar el servicio de otorrinolaringología, sea porque están en un lugar que está muy lejos, muy apartado, o sea por la condición que sea, se puede intentar en una primera instancia una reducción cerrada. La reducción abierta, bueno, ya es más propio de los servicios de otorrino y cirugía plástica, donde se hace una exposición de los huesos y de la parte lacrimosa de la nariz. ¿Ustedes ya vieron la anatomía de la nariz? ¿Sí? Perfecto. Y bueno, aquí lo que se hablaba al tiempo de la reducción, se habla de que para que sea una reducción cerrada, lo ideal sería entre las 3 horas hasta los 15 días pasada el traumatismo. Y ya la reducción abierta tenemos 3 meses inclusive para hacer una corrección. Quiero que entiendan por qué, cuál es el motivo por el cual debemos hacer una reducción nasal. ¿Sí? Son dos motivos principales, un estético y uno funcional. Nos vamos a guiar principalmente de funcional cuando llegue el paciente a nuestros consultorios, porque
porque lo primero que nos va a importar es que respire bien. Muchas veces cuando hay fractura nasal y hay un hundimiento de huesos nasales, esto obstruye la fosa nasal en la que está hundida. Por ejemplo, acá habría una doble fractura. Una fractura izquierda donde se aprecia hundido el hueso nasal izquierdo, y el derecho se encuentra desplazado hacia su mismo lado, ¿sí? Es muy probable que la fosa nasal izquierda esté obstruida por este hundimiento. En la derecha yo pensaría que no. Entonces ese es nuestro objetivo principal, que se vaya el paciente respirando bien, que no se vaya con una insuficiencia respiratoria nasal. Ya en una segunda instancia vendría la parte estética. La parte estética, bueno, no es tan urgente, y sepan que incluso el 50% de todas las reducciones cerradas va a terminar en una rinoseptumplastía, que sería una reducción abierta y una modificación de pronto de la pirámide nasal por las secuelas, ¿sí? Pero esta nos da más tiempo, y de hecho debemos darle tiempo en una principal instancia debemos darle tiempo a la nariz que sane y que se desinflame antes de hacer estos procedimientos. Entonces por eso es importante el tratamiento médico. Siempre que llega alguien y detectamos que tiene una fractura nasal, y bueno, descartamos todas las otras fracturas y posibles traumatismos más importantes que pongan en riesgo su vida, debemos pensar en la analgesia, ¿sí? Hay que dar una buena analgesia, bueno, dependiendo de las alergias y del paciente. Podemos usar AINES o no podemos usar corticoides, que son buenísimos para desinflamar, pues podemos ayudar de hielo. Si está muy inflamada la zona nasal, se recomienda no hacer ninguna reducción y esperar de 3 a 5 días, y primero hacer esto. Y bueno, se puede dar antibióterapia, aunque acá nosotros no lo manejamos en última instancia. Esto es debatible, y esto puede variar dependiendo del profesional. Aquí les muestro un poco lo que usamos para hacer una reducción cerrada. Bueno, esto es algo un poco técnico, pero en un consultorio se puede hacer con el mango de un bisturí o con cualquier objeto que sea contundente y que sea largo y que idealmente sea plano, así como este colador de corneta. Pero bueno, esto es lo que tenemos para hacer una reducción cerrada en quirófano. Tenemos una pinza que se llama Waxman, una pinza que se llama Ash. Estas dos nos sirven para entrar. Más adelante les muestro la imagen cómo quitarla, pero es para levantar los huesos nasales y levantar el septo si están hundidos. El colador de cornete nos sirve también para manipular, aparte de manipular los cornetes, nos sirve también para hacer los mismos movimientos de levantar los huesos o aplanarlos. Incluso el movimiento, la reducción se puede hacer manual, solamente con la parte externa, y si tenemos un desplazamiento externo. ¿Sí? Si tenemos un hundimiento, con los dedos no nos va a alcanzar, y vamos a necesitar por lo menos de un mango, un bisturí para levantar lo que va a estar hundido. Tenemos esto que se llama el Killian, una pincita que nos permite visualizar bien las fosas nasales. Tenemos la bayoneta, tenemos una cánula de aspiración, tenemos cintas para hacer la férula externa. A veces requerimos de pronto alguna sutura. Todo esto cuando vayan a hacer la parte práctica, bueno, se los mostraré, lo manejamos en el consultorio. Aquí tenemos más o menos un esquema de cómo sería con un decolador de corneta, aunque les repito, se puede hacer con cualquier objeto largo, plano y contundente, en el cual vemos que acá habría una fractura, un hundimiento hacia la derecha. Entonces, bueno, se usa esta pinza con el fin de levantar dicho hundimiento, ¿no? Hasta colocar otra vez en su posición original. Aquí nos guiamos muchas veces de fotos previas del paciente que tiene para saber cómo tiene la nariz, porque también pasa que llegan con el traumatismo, llegan con una arteriorritmia, pero ya la presentaban previamente. Si ya la presentan previamente, no intenten corregirla, porque no van a poder, para empezar, ¿sí? Lo fácil de esto es que apenas están fracturados se dejan mover los huesos, pero pasados 15 días es casi que imposible mover los huesos si usted lo intenta. Bueno, este es un tipo de fractura en silla de montar, cuando cae toda la pirámide sobre la misma nariz. Aquí, bueno, ya habría que hacer presión interna sobre ambas fosas nasales para corregir este hundimiento. Así podemos usar la pinza
septum. Bueno, quiero mostrarles un video. Vemos lo que les decía del marcado edema que produce un traumatismo y una fractura nasal. Aquí habría una fractura óleo, un hundimiento hacia un lado y el otro es una luxación del hueso que nos sigue, del hueso izquierdo, del hueso nasal izquierdo. Empiezan haciendo una topicación y limpieza externa, después hacen una infiltración con lidocaína siguiendo la pirámide nasal, en ambos dorsos y en la región inferior. De esa forma se controla bastante el dolor y la sensibilidad. Se hace en ambos lados siempre. Después, importantes, se dejan gasas y se puede aplicar también anestésico intranasal. Ahí hacen tanto topicación como aplicación, y en este caso es manual la reducción que se hace al lado izquierdo, y miramos después de esto si tiene alguna deformidad. En este caso se está ayudando con una pinza de forma contundente, está intentando levantó el hueso del otro lado, el lado derecho. Y bueno, podemos ver que la pirámide nasal otra vez retomó su forma. Dejan unas gasas de contención y se deja muchas veces una férula externa que puede ser con cinta e incluso con yeso o con algún material que pueda proteger de que se pueda deformar en el transcurso en que se forma el callo óseo. Como ven, es algo muy sencillo. También está bueno topicar intranasalmente con adrenalina, muchas veces con oximetazoline, porque es un procedimiento que sangra mucho. Cuando uno modifica los huesos nasales, viene la epistaxis, es muy común. Y bueno, se deja también las gasas intranasales para evitar más sangrado también. Bueno, acá lo que quería comentarles es la importancia de dejarle la contención interna tanto externa, dado que si el paciente realiza alguna actividad que pueda volver a hundir los huesos nasales, pueden desplazarse del sitio del cual los dejamos después de la reducción. Entonces es importante dejar una férula nasal externa con cinta y interna. Podemos usar gases, llenar las fosas nasales de gasas, siempre hacia arriba y siempre sintiendo que las gasas nos queden por debajo de los huesos nasales. Podemos cortar, que sean las gasas lo más finas y largas posibles para poder hacer esto, y con una pinza que puede ser una mano izquierda o una bayoneta vamos colocándolas en su sitio por dentro. Los cuidados que les decimos a los pacientes después de hacer este procedimiento es que eviten el sol, que duerman a 45 grados, que eviten cualquier esfuerzo o ejercicio, que no tomen aspirina durante 7 días. Bueno, si están anticoagulados, en un principio no se debería hacer la reducción por el riesgo de sangrado. No exponerse a temperaturas elevadas, comer todo a temperatura fría o temperatura ambiente, todo esto para evitar la vasodilatación y evitar sangrados posteriores. Algunos profesionales dejan antibiótico-terapia, nosotros no vemos la necesidad ni tampoco hemos encontrado la bibliografía que sustente esto, y se puede dejar analgesia y corticoides si sigue inflamado. Hacemos controles posquirúrgicos 2 a 3 días para ver cómo sigue el paciente y para retirar las mechas endonasales.
en un aproximadamente de 10 a 15 días retiramos las férulas externas y bueno, al mes miramos las secuelas, sobre todo funcionales, si nos quedaron. Ahí se habla del alta médica que se puede dar cuando se constata la consolidación de la fractura, más o menos a los 45 días postquirúrgicos. Hay unas complicaciones que más que de la reducción son del trauma nasal que debemos tener en cuenta y que de hecho esto sería una urgencia si lo llegamos a encontrar. Y se llama el hematoma septal. Es el tema a continuación, ya lo hablaré un poco más a fondo. Normalmente el septo debe ser alineado, si es curvado, siempre hay que hacer una inspección manual del mismo. Si se siente abombado y se siente que puede estar lleno de algún tipo de líquido, habríamos que pensar en un hematoma septal y este hay que drenarlo antes de las 48 horas de que se formó idealmente. Ya les explico las complicaciones que esto tiene y cuál es la razón de hacer esto. Otras complicaciones que se llaman en el trauma nasal son la epistaxis. Es muy normal que cuando hay una fractura nasal haya abundante salida de sangre por alguna fosa nasal o por ambas. Los abscesos septales, que son complicaciones de los hematomas septales. Y bueno, es raro, pero pasa cuando hay traumatismos craneoencefálicos severos, las fístulas del líquido cefalorraquídeo, que en la parte nasal se expresan como una rinorrea continua, clara, pues que aparece posterior al traumatismo. Como tal no tiene que ver con el trauma nasal, este ya sería un neurotrauma que requeriría de neurocirugía, pero si alguna vez llega un paciente y tienen duda, bueno, lo mejor y lo primero que se podría hacer es hacer la prueba de la gasa, que es pedirle al paciente que coloque un poco de esa rinorrea que está saliendo y alinear en una gasa, y si la misma genera un halo, podríamos hacernos sospechar de una fístula del líquido cefalorraquídeo, aunque bueno, este no es un tema como tal de trauma nasal, sino ya es un tema de neurocirugía, entonces no lo quiero alargar por ese lado. El hematoma septal, como les decía, bueno, puede ocurrir secundario a un trauma nasal. A la reducción de vasos nasales pudiese ocurrir si no se maneja bien, si no se tiene la experticia, pero es muy raro porque solo nosotros manipulamos los huesos nasales, no manipulamos el septo. Este se puede iniciar incluso 48 horas después del trauma, entonces es importante recitar a los pacientes con traumatismo nasal por lo menos a las 48 horas para verificar que no se está haciendo un hematoma septal. El tratamiento es con evacuación, hay que hacer una incisión, previamente un poco de infiltración, se puede hacer como lo vimos en el video pasado, y a través de una pinza nos ayudamos para que salga todo este contenido y podemos dejar un taponamiento, y es necesario de hecho dejar el taponamiento nasal bilateral para que no se vuelva a formar este hematoma. Aquí les muestro otro video de cómo se realizaría este procedimiento. A través de una endocámara, un endoscopio. Este sería el septo, no tiene por qué estar abombado al septo. Cada vez que vemos las fosas nasales, el septo debe ser lo más recto posible. Se ven desviaciones, pero no debe ser abombado nunca el septo, y menos a esa proporción tan grande. Entonces, bueno, acá van a hacer un drenaje de este hematoma septal. Se coloca igual de la misma forma, se anestesia localmente. Aquí proceden primero a hacer una punción del hematoma con una jeringa y una aguja. Se procede a extraer, como se ve,
material sanguíneo. Ejemplo de una incisión en la mucosa, donde termina de salir dicho material. Se puede realizar una aspiración del mismo con un aspirador. Con una mano izquierda abrimos un poco la incisión, verificamos que salga todo y se dejan mechas taponando las fosas nasales para evitar que se vuelva a generar dicho hematoma. Se puede dejar esta bigotea que se intercambia. Bueno, este ya es el absceso septal, que es posterior a las 72 horas que se consolidó el hematoma. Ya pasó bastante tiempo para que esto pase. Aquí ya hay una necrosis del septo, por eso hay una caída de la punta nasal. Se está necrosando el septo, está habiendo una malformación ya estética y funcional. Entonces, bueno, primero se procede a drenar el absceso de la misma forma. Se limpia, se hace la anestesia, se hace una punción y bueno, aquí ya vemos que el material es más purulento. Entonces constatamos que es un absceso. Se drena igualmente, esto se hace en una primera instancia. Se puede dejar un drenaje, ¿sí? Que es un pedazo de guante para que siga drenando, y bueno, se tapona bilateralmente. Posteriormente se evaluarán las deformaciones faciales que hayan quedado y si hay que hacer alguna otra corrección del tabique. Pero esto lo puede hacer cualquier médico en un consultorio y se debe hacer prontamente para evitar complicaciones a futuro. Como ven, es un procedimiento fácil que no toma más de 10 minutos ya cuando se está entrenado en el mismo. En cuanto a las complicaciones del hematoma, bueno, viene la insuficiencia respiratoria nasal, porque esto impide que entre el correcto flujo de aire por las fosas nasales. Las sinergias que pueden haber, como en cualquier procedimiento nasal, son puentes que se forman desde el septo hasta la pared lateral. Perforaciones septales, esto es por muerte el cartílago septal. Se nutre a través de los vasos que hay en la mucosa del mismo, ¿sí? Cuando hay un hematoma septal, el hematoma desplaza esta mucosa, el espacio subpericondrio lo desplaza y no permite la correcta alimentación del septo, causando la necrosis y las perforaciones y las deformidades estéticas. Y bueno, básicamente esto sería el primer tema. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿la contención interna podría prevenir el hematoma o no depende de eso? La contención interna del trauma, después de hacer una reducción. Claro. Sí, de hecho se deja, pues más que para evitar el hematoma, se deja para evitar que caiga el hueso otra vez. O sea, pasa que no nos pasa que se generen hematomas muy seguidos después de una reducción nasal, porque uno trabaja con los huesos, ¿sí? Trabaja o empujando esta parte de arriba hacia un lado o tratando de sacar el hundimiento, ¿sí? Más que todo el hematoma se da después del golpe, o sea, aparte que viene la fractura, ya viene el hematoma consigo mismo, ¿sí? Supongamos que pueda pasar, sí puede pasar, de pronto alguien con poca experticia genera un hematoma septal, pero dejó taponado, bueno, evita que se forme, ¿sí? Tendría sentido. Y el hecho de después de realizar el procedimiento de drenar el hematoma y colocarla, porque en este caso no sería contención nasal, contención interna, sino sería un taponamiento, que básicamente es lo mismo, entonces evitaría que reapareciera. ¿Sí? Entonces sí, la contención puede evitar que aparezca, pero pues es raro que aparezca después de una reducción. Bueno, vamos a seguir con insuficiencia ventilatoria nasal. Bueno,
entonces, de manera rápida, ¿qué les enseña la temperatura nasal? Es la dificultad del pasaje de aire a través de las fosas nasales o del acondicionamiento del mismo, ¿sí? No solamente el pasaje, sino también cuando el aire no se puede acondicionar de la forma correcta en las fosas nasales, también entraría en esta definición de insuficiencia ventilatoria nasal. Hay varias clasificaciones. Esta es muy extensa, pero abarca con todas las causas, que se divide en cualitativa y cuantitativa. Cualitativa cuando la calidad del aire que pasa no es la ideal, y cuantitativa cuando la cantidad de aire que pasa es insuficiente. Tenemos causas cualitativas extrínsecas e intrínsecas. Intrínsecas como tal de la mucosa, de los cilios, de todo el aparato del aparato pulmonar, de todo este aparato nasal que acondiciona el aire, y causas extrínsecas por enfermedades que nos modifican, por ejemplo, las condiciones del moco que se producen, por ejemplo la fibrosis quística, sería una causa cualitativa. La parte cuantitativa encontramos que se subdivide en orgánica y funcional. Orgánica cuando alguna estructura anatómica de la nariz ejerce una obstrucción que impide que pase el aire, y funcional ya se habla más que todo de las causas que hacen que se inflame la mucosa, más que todo de los cornetes en las rinosinusopatías. Bueno, aquí, como les contaba, lo mismo, la parte cualitativa, intrínsecas y extrínsecas, afección del acondicionamiento. Un ejemplo de cada una. De extrínsecas, tenemos las temperaturas extremas no permiten el buen acondicionamiento. Se habla que temperaturas debajo de -8 grados o mayores a 40 grados hace que se dificulte para el cuerpo acondicionar adecuadamente el aire para el adecuado intercambio gaseoso que se realiza ya en la vía inferior, en la vía respiratoria inferior. La humedad inferior al 30% también dificulta este acondicionamiento, la contaminación ambiental, y en las causas intrínsecas tenemos un sinfín de enfermedades congénitas que nos pueden afectar, como la fibrosis quística, como enfermedades granulomatosas. Hay un sinfín de estas. La parte cuantitativa, como les decía, la disminución de la cantidad del aire. Tenemos orgánicas y funcionales, orgánicas más que todo anatómicas, deformidades de la pirámide nasal, por ejemplo, que quedan secundarias a traumatismos nasales, a fracturas nasales que no se corrigieron a tiempo, por ejemplo, la parte intranasal, desviaciones de tabique, tumores intranasales, pólipos, hipertrofias de cornetes, sinéticas, corazón extraño, y la parte rinofaringea, en la infantil es muy común la hipertrofia adenoidea. Tenemos los tumores de Crohn en edades en población más adulta, pólipos, atresia de Coana, también en la etapa neonatal, estenosis faringeas. Y la parte funcional se habla de todo tipo de causas de rinosinusopatías, ya sea alérgica, inflamatoria, no inflamatoria, colinérgica, medicamentosas, etc. Segunda edad, encontramos que predominan algún tipo de patologías, como ya lo decía, por ejemplo, los lactantes es común encontrar, no es común, pero hay que pensar en lactantes, en perforaciones coanales, cuando se intenta pasar una sonda nasogástrica y la misma no pasa por alguna de las fosas nasales, o cuando no pasa por las dos. Cuando no pasa por las dos es una urgencia, dado que los lactantes, su principal respiración es nasal, no es bucal. Entonces es una urgencia quirúrgica porque habría que permeabilizar las coanas. El meningoencefalocele, las rinitis agudas también pasan mucho en los lactantes. En la infancia, la hipertrofia adenoidea es muy común. Los pacientes de esta edad respiran por la boca, que tienen ronquidos, que tienen una malformación del macizo craneofacial, de la oclusión dental por estas causas. Y en la adolescencia tenemos que es más común las deformidades por traumatismos, por desviaciones septales, hipertrofias de cornetes. La parte alérgica también es muy común acá, y los tumores también
benignos y malignos que son más comunes, sobre todo en la adultez y en la vejez. Bueno, acá se explica un poco más a detalle las malformaciones orgánicas, la parte de la pirámide nasal. Pueden haber malformaciones congénitas, por ejemplo, cuando la pirámide es muy pequeña y por ende la nariz se llama microrrínea, hay una estrechez de la misma que dificulta el paso de la misma. Aparece silla de montar también en algunas alteraciones como el síndrome de Down, el hundimiento del cartílago triangular, que es el mismo cartílago septal, y perforaciones de la nariz. También podemos dividir las insuficiencias ventilatorias de causa orgánica si me afectan o no las válvulas. Como les explicaba en parte de la primera clase, existe una válvula interna y una válvula externa. Es importante porque de pronto les preguntan eso en el examen, se los digo, ¿no? Saber de pronto los componentes de la válvula externa y la válvula interna, ¿cierto? Entonces, si alguna de estas se nos ve afectada, podemos hablar de que tenemos una insuficiencia valvular, sea interna. Entonces revisamos el tabique, el cornete, o lo que son los cartílagos laterales superiores. Y en la externa tenemos los cartílagos laterales inferiores, tenemos lo que es el domo, la crura media, los cartílagos alares y también muchas veces el piso, el septo y la cabeza del cornete. Aquí, bueno, un poco de lo que les hablé en la anatomía interna frente a este nivel. Está la válvula nasal interna con el cartílago lateral superior, que junto con el tabique y el cornete nos formaría la interna, y bueno, la externa ya todas estas estructuras, ¿sí? Tendríamos cartílagos laterales inferiores, el domus del mismo, el cartílago alar, los cartílagos accesorios atrás, tabique por dentro, y muchas veces cuando tenemos crecida la cabeza del cornete inferior llega hasta este punto. Aquí vemos una foto de un colapso de válvula nasal externa. Esto es muchas veces por desarticulación o debilitamiento de un cartílago lateral inferior, en este caso del ala nasal izquierda. Y este caso es en inspiración forzada. Aquí, bueno, el tratamiento sería una rinoplastía abierta, donde tendríamos que reforzar estos cartílagos con seguramente otro cartílago. En cuanto a los traumatismos de la pirámide, bueno, ya hablamos de eso, la fractura de los huesos propios, ya hablamos del hematoma del tabique, que nos puede causar una insuficiencia ventilatoria nasal. Bueno, esta es temporal, de aquí a que se solucione, o de aquí a que modifique y necrose el septo. Bueno, esto ya lo hablamos en la anterior charla. Las desviaciones del tabique. Importante saber que 70-80% de la población tiene algún tipo de desviación del tabique, del septo nasal, y esto no condiciona a una insuficiencia ventilatoria nasal, ¿sí? Entonces, siempre hay que estudiar a los pacientes que tienen alguna desviación del tabique y confirmar si realmente esta es la causa o no de la insuficiencia ventilatoria. Para esto, bueno, nos ayudamos de las tomografías y de las rinofibrolaringoscopías, que bueno, es un examen que hacemos en el servicio, que cuando roten por ahí les mostraremos cómo funciona. Las sinergias que se pueden formar después de cualquier procedimiento quirúrgico, algunos traumatismos nasales pueden generar, son puentes de fibrina que se forman entre el septo y la pared lateral de las fosas nasales, y bueno, si son demasiadas o es muy grandes, nos pueden causar insuficiencia ventilatoria nasal. Importante hablar del cuerpo extraño, muy común cuerpos extraños en la infantil. Los podemos dividir en orgánicos e inorgánicos, orgánicos como semillas, inorgánicos como material de plástico, espuma de goma, pila de botón. Importante saber que los cuerpos extraños en niños son una urgencia de por sí, porque estos pueden migrar de lugar y podrían comprometer la vía aérea inferior, que sería una de las complicaciones
más deberíamos evitar. Pero la fila de botón no solo es una emergencia, dado que puede causar un potencial daño tisular. El litio, cuando se degrada con el agua, genera soluciones alcalinas que causan quemaduras, incluso pueden llegar hasta la base del cráneo. Entonces es algo que hay que sacar de forma pronta y urgente. Aquí una foto de un chico que entró con una pila de botón, parece que era de un reloj, llegó hasta el cabo. La hipertrofia adenoidea es muy común en los lactantes, en todos esos pacientes pequeños que las madres nos consultan porque roncan, porque respiran por la boca, porque tienen una malformación también dentaria, porque tienen pausas al respirar posteriormente que causan apnea del sueño. Y nada, esto se corrige. El diagnóstico se hace principalmente con la radiografía de campo, se puede hacer con la tomografía, y el tratamiento es quirúrgico, se hace una resección de las mismas a través endoral, a través de una cureta se sacan estas adenoides. Y bueno, diagnósticos diferenciales, 4 o 6 años, hasta 30 años, tumores de fosas nasales, sinusitis alérgica, etc. Aquí vemos, estas son las adenoides, ¿sí? En la parte, esto es el cabo, todo este espacio, ¿sí? En la parte más posterior de las fosas nasales, aquí terminan las fosas nasales, acá tenemos las glándulas adenoideas que ya las vieron en la parte de anatomía, que bueno, ejercen una función inmunológica protectora. A veces estas crecen, se dividen en 1, 2 y 3 el grado de hipertrofia dependiendo de la cantidad de luz que ocupe o que mantenga, de la cantidad de luz que obstruya. Y bueno, a través de un abordaje endobucal entramos con una cureta a través de acá, de la faringe, la bucofaringe, con una cureta raspamos esto y sacamos las adenoides. Aquí está la trompa eustáqueo, porque si se preguntaban cómo se veía, justo están en las partes laterales del cabo. Y cuando se crecen las adenoides también nos pueden causar algo que se llama otitis media exudativa y otitis medias agudas a repetición, porque claro, si esto crece y se hematiza y obstruye esto, no permite la correcta ventilación y la correcta comunicación con el oído que tienen estas trompas de eustáqueo. Esto, bueno, más adelante me imagino que no me imagino, tienen más adelante la clase de otitis media. Bueno, acá vemos una hipertrofia adenoidea, así se ven las adenoides aumentadas de tamaño. Normalmente no deben ocupar tanto espacio. Podríamos hablar que este es un grado 2-3 porque la luz es esta, es muy pequeña la luz por la que pasa el aire y muchas veces se dificulta pasar. Y bueno, tendría incluso en esta está un poco más grande y tendría un tratamiento de indicación quirúrgica. Bueno, ya hablo de la adenoidectomía. La atresia de las coanas es otra causa de viene, pero más que todo en lactantes. Se debería en una primera instancia para los compañeros que de pronto van a ser pediatras, neonatólogos, en una primera instancia ellos son los que detectan esto. La forma más fácil es intentando pasar una sonda nasogástrica y mirar que son permeables. A veces pasa que no se pasa este diagnóstico y hay pacientes que han llegado de medida pediátrica con una atresia coanal unilateral, porque como les digo, cuando es bilateral ya se vuelve una urgencia y por lo general no es compatible con la vida de los lactantes. Entonces no se pasa cuando es bilateral, pero sí unilateral. Se puede acompañar con otras malformaciones, hay muchos síndromes que vienen acompañados de esta atresia. Aquí podemos ver una imagen de... Aquí atrás debería estar el cabo que antes veíamos, pero no está. Esto está obstruido totalmente. El cabo lo diferenciaríamos porque vemos una cavidad un poco más grande, podríamos ver la trompa eustáqueo que tampoco la vemos, y podríamos ver la comunicación en la parte inferior con la bucofaringe que tampoco se ve. Entonces esta es una imagen de una atresia de Cohen. Esto sería un cornete inferior
derecho, esto sería un septo nasal y esto sería un cornete medio. Esta sería una fosa nasal derecha. Bueno, en cuanto a la clínica, cómo pueden aparecer las atresia de Cohen, aparte de la IBM, pueden cursar con hiposmia, con anosmia, con rinorrea, sobre todo unilateral, cuando es unilateral la atresia de Cohen. Y bueno, como les hablaba, es una urgencia neonatal, porque causa gran disnea en neonatos. El diagnóstico se puede hacer introduciendo una sonda gástrica, bueno, una tomografía si queremos ser, sobre todo se usa la tomografía para mirar el abordaje que vamos a hacer de esta patología. Bueno, acá para mostrar que viene acompañada con malformaciones, con otros síndromes, y es importante destacar alguna otra condición. En este caso, bueno, había otra malformación encima de que había una atresia de Cohen, había algo que se llama una fístula del líquido cefalorraquídeo con una comunicación. Esta comunicación no debería existir y como vemos, la fosa anterior se comunica con lo que es el etmoides y por acá seguramente saldrá líquido cefalorraquídeo hacia las fosas nasales. Bueno, la clínica en general de todas las IBMs tenemos que, aparte que el paciente llega o el familiar del paciente, en el caso que el paciente no lo pueda comunicar, llega refiriendo la insuficiencia ventilatoria nasal, pero además nos puede llegar refiriendo rinorrea, epistaxis, alteraciones del olfato como disosmias, algias faciales. Cuando no hay una correcta ventilación, aparecen las sinusopatías, empieza a quedar moco en los senos paranasales, se queda la garganta porque son respiradores bucales muchas veces, hipoageusia por trastornos también queda la parte de la adecuada olfacción, tiene que ver mucho con la parte también de la degustación. La rinolalia, que bueno, son los cambios de la sonoridad por ocupación más que todo de los senos paranasales cuando no están correctamente ventilados, las roncopatías, la dificultad para la realización de actividades físicas, la desconcentración. Y bueno, los senos paranasales, como ya les decía, nos puede causar la rhinosinusitis por mala ventilación, en las faringes nos pueden cambiar, atrofiar la faringe, incluso hipertrofiar algunas. Disculpa. Hola. Por ahí. Bueno, después en la matriz les ocupé y le pasas. Corta troquei de mochila. Corta troquei de mochila. Não sei não.
Bueno, ya nos queda un poco de esto. Bueno, las repercusiones que nos puede dar una IBM también, cuando hay crecimiento de pronto o alteraciones del caule, nos puede dar la sortitis. Puede ser agudas, pasivas, crónicas. Bueno, eso más adelante pues se verán la clase y entenderán un poco más acerca de esto. Las malformaciones de oclusión dental son muy comunes, ¿sí? Hay muchas personas que realmente nunca requirieron brackets y solamente fue una IBN que no se traslada. Si hubieran sabido esto, se hubieran evitado toda esa tortura, ¿no? Entonces es importante también que se estudien las maloclusiones dentarias previamente con un otorrino junto con lo que es la parte de odontología, ¿no? Y también hay muchos trastornos de reflejos propios de la nariz por vía del trigémino, ¿sí? Que se ven alterados por la insuficiencia ventilatoria nasal. Bueno, las formas clínicas pueden ser unilateral cuando solo una fosa nasal, bilateral, parcial o total, brusca progresiva, transitoria permanente. Esto nos puede hacer sospechar y nos puede hacer llegar a un diagnóstico correcto desde la anamnesis y el examen físico. Muy importante en la anamnesis mirar siempre, pues nosotros como otorrino no lo hacemos. Ustedes, si de pronto no van a seguir la parte de otorrino, importante mirar la nariz cuando les refieran que no respiran bien. Estar conscientes de que hay mucho médico que confunde lo que son la parte otorrinal, la parte de los cornetes con pólipos, ¿no? Los pólipos son blanquecinos, ¿sí? Siempre quiero que se queden con eso. Son blanquecinos y parecen mucosidad, pero no son mucosidad. Y los cornetes van a ser más rojizos, más color tipo mucosa. Pero los cornetes se pueden poner un poco pálidos, ¿sí? Pero no van a llegar al punto de ser blancos. Y podemos ver que en una inspección, una rinoscopía anterior, que es esto, con un quilio, ustedes lo pueden hacer levantando solamente la punta nasal con una linterna. Se alcanza a ver muchas veces lo que van a ver primero, que muchos pacientes hablan de las carnes crecidas, sería el cornete inferior. Y justo arribita podríamos encontrar el cornete medio en esta disposición. Siempre a medias va a estar el septo y bueno, este sería el piso de la fosa nasal. En cuanto a estudios complementarios que nos podemos mirar, que nos ayudan mucho, tenemos la tomografía, digamos que es el gold estándar para la IBM. Aquí podemos diagnosticar el 99% de las causas que nos causan IBM. Podemos ver todos los senos paranasales, podemos ver todos los meatos, dónde drenan los meatos. Esa es una pregunta que puede salirles en el examen, tener muy claro eso, ¿no? Porque por ejemplo en este caso, si nos ponemos a mirar, encontramos estos dos de abajo, estas dos formaciones redondeadas serían los cornetes inferiores, tendríamos los cornetes medios aquí arriba. Los cornetes superiores son más difíciles de ver, tanto en una tomografía como en una rinofibrolaringoscopía, pero en este caso podemos ver que la mucosa de estos cornetes está hipertrofiada, está muy grande, normalmente no debería ser así. Entonces, por ejemplo, en la fosa nasal izquierda, el poco aire que pasa es apenas pasa acá. Y esto nos causa una mala ventilación del seno maxilar izquierdo que drena en el meato medio, ¿sí? Que estaría a esta porción. Y vemos que se está llenando de moco, ¿no? Esa sería una de las complicaciones de las IBM. Tenemos buena parte de la tomografía, las rinoidromanometrías que miden cómo pasa el aire. Está buenísimo este estudio porque mide objetivamente cuánto aire pasa y cuánta presión hay en cada fosa nasal. Los test de alergia nos ayudamos, la parte radiológica también, la radiografía, pero bueno, si ya tenemos la tomografía, nos olvidamos de esta. Y eso sería la parte de IBM. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo van bien? Es duro ver de pronto 3 charlas un mismo día. Y bueno, esta charla es la más densa de todas, pero voy a intentar hacerlo. Esto es más para que ustedes la puedan revisar con calma en su casa. Y bueno, es un tema más que todo de otorrino. Sí pueden salir preguntas de esto en el examen, pero igual está bueno saberlo para la vida general.
de los tumores malignos rinosinusales, tumores que solo nos abarquen fosas nasales y senos paranasales. Tenemos que apenas son el 2% de todas las neoplasias del cuerpo y son el 2% de las neoplasias de cabeza y cuello. La edad más frecuente que aparecen son de 45 a 60 años y la incidencia es mayor en hombres apenas por 1.5 contra 1. La etiología en general es desconocida, se han visto muchos factores de riesgo que incluyen infecciones desde virales como el virus de Epstein-Barr, infecciones crónicas, microbianas, químicas, la parte de exposición a químicos como lo que es el alcohol, tabaco, hábitos tóxicos, físicos, radiaciones. Y bueno, tenemos que la parte del tabaco es muy importante también. Los tabaquistas se ve que llegan a nuestro servicio, la mayoría que llegan por algún tipo de estos tumores tiene pasado o son fumadores activos. La clasificación a grandes rasgos, hay varias clasificaciones, de hecho hace poco sacaron una nueva, pero en general, bueno, se divide, pueden encontrar en otros libros como tumores con queratina, sin queratina, o en este caso epiteliales o no epiteliales. Tumores de la parte neural que invaden las fosas nasales y a los senos paranasales, tumores hematopoyéticos, como lo que es el linfoma, tumores metastásicos, y bueno, acá también en los no epiteliales me parece que los subdividen la parte de los tumores glandulares. De estos, los más comunes son los malignos epiteliales, siendo casi el 80% de los tumores de esta región. Son carcinomas de revestimiento, se asentan más que todo en el seno maxilar, fosas nasales, tienden la tendencia a infectar regiones vecinas, pero es muy poco probable que den metástasis alejadas. De estos tumores, el más frecuente es el carcinoma escamoso, es lo que se ve casi todos los días. Pero tenemos el indiferenciado, el verrucoso, el fasocelular, el de células transicionales, según las características histológicas de cada uno. Tenemos que, acá introducen los carcinomas glandulares, que sí vienen a ser el 25% de estos tumores. Estos tienen una predilección más que todo por el etmoides y la parte alta de las fosas nasales. Son de recurrencia frecuente, tienen una quimio y radiosensibilidad mala. Entre esos, encontramos los comunes adenocarcinomas, que aparecen en muchas partes del cuerpo también. Tenemos los mucinosos o los quísticos, según su producción y según si tienden a ser material quístico y se tienden a enquistar. Y bueno, tenemos también los carcinomas mucoepidermoides en este grupo. El melanoma también está en este grupo. Epiteliales es raro. 1% de los tumores nasosinusales, más que todo, aparece en la región de la piel, de la dermis. Pero es muy raro. Ya cuando encontramos un melanoma que infiltre tabique, cornete, cualquier parte de la fosa nasal, el pronóstico es muy malo y tiene mucha tendencia a la diseminación sistémica. En cuanto a los tumores malignos no epiteliales, bueno, son del 15 al 20%. Tenemos el más representativo de este grupo son los sarcomas. Entonces son estructuras embrionarias conectivas que reproducen a las estructuras embrionarias conectivas, y bueno, dependiendo de qué estructura se esté formando, reciben su nombre. Entonces tenemos fibrosarcoma cuando son de células fusiformes de colágeno, reticulina, osteosarcoma, células óseas de matriz ósea, condrosarcoma, células de cartílago, rhabdomyosarcoma, la parte muscular, o sarcoma neurogénico, que reproducen células neurogénicas. Tumores ya malignos propiamente dichos neurales, rarísimos, son muy raros, pero tenemos el blastoma olfatorio, que es el que más se puede presentar, viene de arriba, de la parte del bulbo olfatorio, baja por las cerquillas. En este caso vemos una resonancia donde se ve cómo invade las fosas nasales desde la parte superior. La sintomatología olfatoria es de predilección en este tumor, alteraciones de la olfacción. Se origina en la cresta neural,
se asienta sobre la porción olfatoria, la tendencia a la recurrencia local y metástasis es común y la quimio-radiosensibilidad es muy variable en este tumor, es de mal pronóstico también. Tenemos de los tumores malignos hematopoyéticos, como son los linfomas, que se asientan más que todo en el seno maxilar. Hay enfermedades que están asociadas a estos, como la enfermedad de Stewart, en el cual aparece un granuloma maligno medio facial, también muy común en el seno maxilar, y la plasmocitosis extramedular, que es otro síndrome. En cuanto a tumores metastásicos, son raros, pero aquí lo que quiero que sepan es que siempre nosotros encontramos un pólipo en la región nasal, lo mandamos a anatomía patológica, y eso es porque, a pesar de que los tumores malignos son metastásicos, muchas veces se confunden con pseudopólipos, tienen la misma textura, la misma forma, y hay que descartar que no sea un proceso metastásico. Lo más común es que estas metástasis vengan de riñón, tiroides, mama, próstata, pulmón y páncreas. Y lo más común donde se asientan es el seno maxilar, el 55%, fosas nasales 35%, 9% seno etmoidal y el 1% de seno esfenoidal y frontal. La extensión tiene que ser almoides de la porción olfatoria, o sea, van hacia arriba, al maxilar superior, y bueno, la porción olfatoria también puede invadir hacia arriba y hacia atrás, la fosa pterigomaxilar, intratemporal, la parte rinofaríngea. El diagnóstico se hace con clínica, imagen y biopsia, como prácticamente todos los tumores. Y el tratamiento siempre de todos estos tumores es multidisciplinario: está otorrino, está oncología y muchas veces maxilofacial también, pero incluso cabeza y cuello nos tenemos que asociar. Esta es una clasificación topográfica que le hicieron un poco para ver el pronóstico. Dividen la región nasosinusal en una posterosuperior y una anteroinferior. Describen todas las estructuras que están en cada región: seno frontal, etmoidal, etmoides, esfenoides en la parte posterosuperior, y la infraestructura sería la parte de la fosa nasal inferior, la parte media, seno maxilar. Se habla de que el peor pronóstico son todos los tumores que se asientan en la parte posterosuperior. ¿Por qué? Porque tienden a crecer hacia atrás y hacia arriba e invadir encéfalo, que es fosa anterior y fosa media. Manifestaciones clínicas, bueno, hay un montón, dependiendo de dónde estén los tumores, pero bueno, dependiendo del lugar, podemos ver que en las fosas nasales pueden causar epistaxis, es muy común, la obstrucción nasal, ahí ven la rinorrea, sanguinolensia, incluso pueden empezar con rinorrea al principio. Cuando están en el seno maxilar, bueno, las monosinusitis son muy, y el dolor facial también es muy común. Cuando están en el frontal, las cefaleas frontales. En el etmoides también es muy común que puedan aparecer algias faciales, incluso cuando están muy grandes, empujar la órbita. En el esfenoides también las cefaleas occipitales son muy comunes. Y bueno, dependiendo también de la región que estén invadiendo, pueden causar, si ya están invadiendo la parte neurológica, la cefalea, los signos faciales, las invasiones a bases de cráneo, si invaden la parte de lo que es la órbita, nos pueden causar exoftálmicas, alteraciones de la movilidad, la parte macizo cranofacial, las deformidades de la cara, y bueno, las metástasis en general regionales son raras, y sistémicas. Los más frecuentes que causan sistémicas son los adenocarcinomas, y los tumores no epiteliales pueden ser a pulmón y a esqueleto. El diagnóstico nosotros lo hacemos y nos ayudamos mucho a esto. Este es el rinofibrolaringoscopio, lo van a conocer ahora que me acompañan los chicos que van hoy. Con este podemos examinar todas las fosas nasales, desde las fosas nasales hasta la laringe, hasta las cuerdas vocales. Estas son las ópticas que utilizamos más que todo en cirugía, también nos sirven para mirar. Estas no son flexibles como esta, entonces estas más que todo es para mirar la parte de la fosa nasal y alguno que otro seno paranasal. Las imágenes nos ayudamos mucho de la tomografía y la resonancia con contraste y sin contraste. Y bueno,
la biopsia en últimas nos da el diagnóstico definitivo y por ende nos da también el tratamiento. Es importante también conocer que hay algunas infecciones y otros trastornos que pueden asemejarse a tumores que hay que descartar, como es la tuberculosis, que genera formas vegetantes intranasales, que habría que descartar, bueno, siempre con la anamnesis y la clínica, y nos vamos a llevar de radiografía de tórax y vaciloscopia. En la sífilis, en las etapas tardías, aparecen lesiones extensas en cabeza y secuestros óseos. En la leishmania aparecen lesiones observorbitantes, pero que bueno, también nos ayudamos mucho en la protección del paciente y de la anamnesis. Hay pseudotumores benignos que debemos diferenciarlos también de los malignos. Muchas veces la biopsia nos ayuda mucho, pero hay cosas también en la clínica. Lo más común que encontramos en las zonas nasales, en la parte benigna, son mucoceles que asemejan a los pólipos un poco y a la sinusitis. A veces entramos pensando que es una sinusitis, es un mucocele, que bueno, la parte de anatomía patológica nos ayuda a diferenciar esto. En los osteomas puede haber una destrucción ósea, pero son benignos, se comportan como tumores benignos. El papiloma invertido, que tiene una gran residuos y no se sabe extraer con unos bordes adecuados de 0.5 milímetros. Y lo que es el angilofibroma es algo muy característico de chicos de una edad entre 7 a 15 años. Son tumores benignos que sangran mucho, pero que bueno, por estas características y por cómo se ven en la tomografía podemos diagnosticarlos y podemos darle el correcto tratamiento. En infecciones específicas que nos pueden causar pseudotumores o lesiones parecidas, tenemos a los inmunodeprimidos con SIDA, las serologías, como bueno, ya hablábamos de la sífilis, que hay que descartar esto, por eso está bueno, si lo sospechamos, pedir todos los cultivos y estudios inmunológicos que necesitemos, y algunas enfermedades granulomatosas. En esta parte generan granulomas que nos confunden, como son la enfermedad de Wegener y de Stewart. El tratamiento se basa en 3 pilares: cirugía, quimio y radio. ¿Sí? Dependiendo de la radiosensibilidad y quimio, aquí nos ayudamos mucho con oncología. Y bueno, nosotros hacemos la parte de la excisión tumoral hasta donde se pueda, porque muchas veces hay invasión a estructuras que son importantes, como vasculares o incluso neurológicas que no podemos tocar. Se habla de que la cirugía es muy buena en tumores que estén en la parte T1 y T2, como bueno, ustedes ya sabrán, todos los tumores se clasifican TNM. Los estadios tempranos del tumor como tal se manejan muy bien con cirugía, y dejamos la quimio y la radio combinadas para T3 y T4. Tenemos un pronóstico global, una supervivencia global a 5 años de 45 al 50%. En los estadios iniciales es del 65% inclusive si logramos diagnosticarlo. Y bueno, si ya lo diagnosticamos en estadios avanzados, disminuye ya 40%. Eso sería todo. Gracias. Bien, tendrá el